Las aguas de Meribá. La rebelión de Koraj tuvo lugar durante la estancia de Israel en Cades Barnea, de donde poco antes habían sido enviados los espías. Permanecieron en este lugar durante 19 años y luego, durante el mismo tiempo, vagaron incesantemente de un lugar a otro por el desierto. Cuando por fin llegó a su fin el tiempo decretado por Yahweh para su estancia en el desierto, y la generación que Yahweh había dicho que moriría en el desierto pagó la pena por su pecado, regresaron a Cades Barnea. Se deleitaron en este lugar tan querido por ellos tras largos años de residencia, y se establecieron con la esperanza de una época alegre y agradable. Pero la profetisa Miriam muere, y la pérdida de la mujer, que ocupaba un lugar tan elevado como el de sus hermanos Moshe y Aharón, se hizo evidente de inmediato, de una manera que fue percibida tanto por los piadosos como por los impíos. Ella fue la única mujer que murió durante la marcha por el desierto, y esto ocurrió por las siguientes razones. Ella era líder del pueblo junto con sus hermanos, y como a estos dos no se les permitió guiar al pueblo hacia la tierra prometida, tuvo que compartir su destino. Además, el pozo que había provisto de agua a Israel durante la marcha por el desierto había sido un regalo de Yahweh al pueblo como recompensa por las buenas obras de esta profetisa, y como este regalo se había limitado al tiempo de la marcha por el desierto, tuvo que morir poco antes de la entrada a la tierra prometida. Apenas murió Miriam, el pozo también desapareció y comenzó la escasez de agua, para que todo Israel supiera que solo gracias a los méritos de la piadosa profetisa se habían librado de la falta de agua durante los 40 años de marcha. Mientras Moshe y Aharón estaban sumidos en un profundo dolor por la muerte de su hermana, una turba del pueblo se reunió para discutir con ellos por la escasez de agua. Moshe, al ver a la multitud acercándose desde la distancia, le preguntó a su hermano Aharón: ¿qué desearán todas estas multitudes? El otro respondió: ¿no son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob personas de buen corazón y descendientes de personas de buen corazón? Vienen a expresar su compasión. Moshe, sin embargo, dijo: no eres capaz de distinguir entre una procesión bien ordenada y esta multitud abigarrada. Si este pueblo estuviera reunido en una procesión ordenada, se movería bajo el liderazgo de los jefes de millares y de centenas, pero he aquí, se mueven en tropas desordenadas. ¿Cómo entonces podrían tener intenciones de consolarnos? Los dos hermanos no dudaron mucho sobre el propósito de la multitud, pues se acercaron a ellos y comenzaron a discutir con Moshe diciendo: fue un duro golpe para nosotros cuando 14.700 de nuestros hombres murieron a causa de la plaga. Más difícil aún fue la muerte de aquellos que fueron tragados por la tierra y perdieron la vida de forma antinatural. Sin embargo, el golpe más duro de todos fue la muerte de aquellos que fueron consumidos en la ofrenda del incienso, cuyo terrible final nos recuerda constantemente la cubierta del altar, hecha con las placas de bronce que provenían de los incensarios usados por aquellos desafortunados. Pero soportamos todos estos golpes e incluso desearíamos haber perecido todos a la vez en lugar de ser víctimas de las torturas de la muerte por sed. Al principio dirigieron sus reproches solo contra Moshe, pues Aharón, por su extraordinario amor a la paz y su bondad, era el favorito del pueblo. Pero llevados por el sufrimiento y la ira, comenzaron a lanzar acusaciones contra ambos hermanos, diciendo anteriormente su respuesta siempre había sido que nos sobrevenían dolores y que Yahweh no nos apoyaba, porque había hombres pecadores e impíos entre nosotros. Ahora que somos una congregación de Yahweh, ¿por qué nos han traído a este pobre lugar donde no hay agua, sin la cual ni el hombre ni los animales pueden vivir?
¿por qué no exhortan a Yahweh a que tenga piedad de nosotros, ya que el pozo de Miriam desapareció con su muerte? El justo cuida de la vida de su bestia, y el hecho de que este pueblo tan próximo a la muerte aún considerara el sufrimiento de sus animales demuestra que, a pesar de su actitud hacia Moshe y a Aarón, eran hombres verdaderamente piadosos, y en verdad Yahweh no tomó a mal sus palabras contra Moshe y a Aarón, porque Yahweh no pide cuentas a nadie por lo que pronuncia en su aflicción. Por la misma razón, ni Moshe ni Aarón respondieron a las acusaciones lanzadas contra ellos, sino que se apresuraron al santuario para implorar la misericordia de Yahweh para su pueblo. También consideraron que el lugar santo los protegería en caso de que el pueblo intentara apoderarse de ellos. Yahweh se apareció de inmediato y les dijo: «Apresúrense de este lugar. Mis hijos mueren de sed y no tienen nada mejor que hacer que lamentar la muerte de una anciana». Luego le ordenó a Moshe que hablara a la roca para que brotara agua, pero les inculcó el mandato de no sacar ni miel ni aceite de la roca, sino solo agua. Esto era para demostrar el poder de Yahweh, quien puede derramar. Moshe entonces sacó del Mishkan la vara sagrada, donde estaba el noble inefable de Yahweh, y acompañado por Aarón se dirigió a la roca para sacar agua. Camino a la roca todo Israel lo siguió, deteniéndose en cualquier roca del camino, pensando que podrían sacar agua. Los murmuradores ahora incitaban al pueblo contra Moshe, diciendo: ¿no saben que el hijo de Amram fue pastor de Jetro, y que todos los pastores conocen los lugares del desierto ricos en agua? Moisés intentará ahora guiarnos a un lugar donde haya agua, y luego nos engañará y dirá que hizo brotar agua de una roca. Si realmente es capaz de sacar agua de las rocas, que la saque de cualquiera de las rocas que nos fijemos. Moshe pudo haberlo hecho fácilmente, pues Yahweh le dijo: que vean cómo brota el agua de la roca que han elegido. Pero cuando caminó a la roca se dio la vuelta y vio que, en lugar de seguirlo, se agrupaban alrededor de diferentes rocas, cada grupo alrededor de una roca que le gustaba. Les ordenó que lo siguieran hasta la roca en la que se había fijado. Sin embargo, ellos dijeron: te pedimos que nos traigas agua de la roca que hemos elegido, y si no quieres, no nos interesa sacar agua de otra roca. Durante 40 años Moshe se había esforzado por no dirigirse con dureza al pueblo, sabiendo que si perdía la paciencia una sola vez, Yahweh lo haría morir en el desierto. En esta ocasión, sin embargo, la ira lo dominó y gritó a Israel: «Oh locos, testarudos, que queréis enseñar a su maestro, que disparáis flechas a vuestros líderes. ¿Creéis que de esta roca que habéis elegido brotaremos agua? Juro que haré brotar agua solo de la roca que he elegido». Dirigió estas duras palabras no a unos pocos israelitas, sino a todo el pueblo, pues Yahweh había obrado el milagro de que el pequeño espacio frente a la roca albergara a todo Israel. Llevado por la ira, Moshe se olvidó aún más de sí mismo, y en lugar de hablar a la roca como Yahweh le había ordenado, golpeó una roca que él mismo había elegido. Como Moisés no había actuado conforme a la orden de Yahweh, la roca no obedeció de inmediato y solo derramó unas gotas de agua, de modo que los burladores gritaron: «Hijo de Amram, ¿esto es para los que maman y para los que están destetados?». Moisés se enfureció aún más y golpeó la roca por segunda vez, de la cual brotaron arroyos tan caudalosos que muchos de sus enemigos murieron en las corrientes, y al mismo tiempo el agua brotó de todas las piedras y rocas del desierto. Entonces Yahweh le dijo a Moshe: «Tú y Aarón no me creyeron. Les prohibí golpear la roca, pero la golpearon. No me santificaron a los ojos de los hijos de Israel, porque no sacaron agua de ninguna de las rocas, como deseaba el pueblo. Pecaron contra mí al decir: ¿haremos brotar agua de esta roca?». Y obraron en contra de mi mandato, porque no le hablaron a la roca como les ordené. Por lo tanto, juro que no traerán a esta asamblea la tierra que les he dado, y que no será hasta el tiempo mesiánico que ustedes dos guiarán a Israel a la tierra santa. Yahweh le dijo además a Moshe: «Debías haber aprendido de la vida de Ismael
a tener mayor fe en mí. Ordené que el pozo brotara para él, aunque era solo un ser humano, por los méritos de su padre Abraham. Cuánto más de lo que tenías derecho a esperar, tú que podías referirte a los méritos de los 3 patriarcas, así como a los del pueblo, pues aceptaron la Torá y obedecieron muchos mandamientos. Sí, incluso de tu propia experiencia deberías haber obtenido mayor fe en mi voluntad de ayudar a Israel. Cuando en Refidim me dijiste, están a punto de apedrearme, no te respondí, ¿por qué acusas a mis hijos? Yahweh con tu vara delante del pueblo, y golpearás la roca, y brotará agua de ella. Si obré para ellos milagros como estos cuando aún no habían aceptado la Torá ni tenían fe en mí, ¿no deberías saber cuánto más haría por ellos ahora? Yahweh presa a los sabios en su propia astucia. ¿Acaso redundaría en tu gloria si condujeras a la tierra a una nueva generación después de haber sacado de Egipto a las 60 miriadas y enterrados en el desierto? La gente declararía que la generación del desierto no tiene parte en el mundo futuro. Por lo tanto, quédate con ellos, para que a la cabeza de ellos puedas entrar en la tierra prometida después de la resurrección. Moshe entonces le dijo a Yahweh, has decretado que muera en el desierto como la generación del desierto que te enfureció. Te imploro que escribas en tu Torá por qué he sido castigado así, para que las generaciones futuras no digan que fui como las generaciones del desierto. Yahweh concedió este deseo, y en varios pasajes de las Escrituras expuso cuál había sido realmente la ofensa por la que a Moisés se le... Si la muerte que Moshe recibió en esta ocasión fue un castigo muy severo, totalmente desproporcionado a su ofensa, aún más lo fue la muerte que Aarón recibió al mismo tiempo, pues no había sido culpable de otra ofensa que la de unirse a Moshe en su transgresión, y quien se une a un transgresor es tan malo como el transgresor mismo. En esta ocasión, como de costumbre, Aarón demostró su absoluta devoción y fe en la justicia de Yahweh. Podría haber dicho, no he pecado, ¿por qué debo ser castigado? Pero se sobrepuso a sí mismo y no se defendió, por lo que Moshe lo elogió efusivamente.